Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de un gigante, Jean Piaget. Este es un pensador verdaderamente increíble que logró algo sin precedentes en su época. Básicamente, tendió un puente directo entre la biología pura y dura y la psicología, todo para tratar de entender exactamente cómo crece y evoluciona nuestra inteligencia desde el mismísimo momento en que nacemos. A ver, arranquemos con una paradoja que es fascinante. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un niño pequeño cree con total y absoluta firmeza que un vaso alto y delgadito tiene más agua que uno bajo y ancho? Y lo más loco es que lo creen incluso después de ver con sus propios ojos cómo pasamos el líquido de un vaso al otro. Claro, para nosotros los adultos, la lógica es súper evidente. Pero en el cerebro de un niño, lo que ven, la altura del vaso, le gana por goleada a la lógica del volumen. Entender exactamente el porqué detrás de esto es literalmente la llave maestra para entender toda la obra de Piaget. Así que, para armar este rompecabezas, vamos a pasar rápidamente por sus primeros años en la biología, qué es eso de la epistemología genética, sus famosos experimentos, cómo funciona el aprendizaje en las etapas del desarrollo y, por supuesto, el inmenso legado que nos dejó. ¡Empecemos! Punto número 1. Su lado biológico y los primeros años. O sea, traten de dimensionar este salto. Estamos hablando de un niño prodigio que a los 11 años, sí, a los 11 años, ya estaba publicando un artículo científico sobre un gorrión albino. Era tan experto en moluscos en Suiza que el director de un museo local le ofreció un trabajo importante, sin tener ni idea de que Piaget todavía estaba en la escuela secundaria. Esa mirada de biólogo se le quedó pegada para siempre. Más adelante, él no vería la inteligencia humana como algo filosófico o abstracto, sino como un proceso biológico puro de adaptación. Pasamos al punto 2, la famosa epistemología genética. Bueno, sé que epistemología genética suena como algo sumamente complicado de digerir, pero en realidad es súper directo. Ojo, no tiene nada que ver con los genes ni con el ADN. Génesis simplemente significa orígenes y epistemología es el estudio de cómo conocemos las cosas. Lo que Piaget quería descubrir era cómo arranca el conocimiento desde que somos bebés y cómo se va construyendo poco a poco. Básicamente agarró las grandes preguntas de la filosofía y las metió en el laboratorio con un rigor científico total. Y aquí, presten atención porque este fue su mayor cambio de paradigma. Antes de Piaget, la gente miraba a los niños como si fueran simplemente mini adultos incompletos, o como recipientes vacíos que simplemente no tenían suficiente información, y por eso cometían errores tontos. Piaget dijo, no, un momento, no son errores. Los niños operan con sistemas de lógica que son completamente diferentes, pero súper coherentes dentro de su propia etapa de desarrollo. Su cabeza funciona con reglas distintas a las nuestras, y eso es brillante. Número 3. Los experimentos de conservación. Fíjense en esto. Aquí tenemos a un niño enfrentándose al legendario problema de los líquidos del que hablábamos al principio. Lo que estamos viendo ahí no es solo un juego, es una auténtica batalla campal en su mente entre lo que le dicen sus ojos y lo que dicta la lógica. El niño está tratando de entender por qué el agua está más alta si nadie le echó más agua. Esa mirada de concentración absoluta. Ese es el instante exacto en el que su cerebro está trabajando a 1000 por hora. Y para medir esto, Piaget era un genio. Él no sentaba a los niños a llenar exámenes de opción múltiple. Para nada. Usaba cosas reales, tangibles. Les daba montañas de arcilla, frascos con agua. Descubrió cosas loquísimas. Por ejemplo, que los niños más pequeños dibujaban la línea del agua siempre paralela al fondo del frasco, sin importar si el frasco estaba inclinado. Esto revelaba exactamente cómo entendían el espacio en su cabeza. Entonces, ¿cómo lo hacía? Usaba algo que llamó el método clínico. Primero, ponía 2 cosas iguales frente al niño, digamos, 2 bolas de arcilla idénticas. Segundo, aplastaba una de las bolas frente a sus ojos. Y el paso 3, que es la verdadera magia, les preguntaba por qué. ¿Hay más arcilla, menos o igual? ¿Por qué crees eso? A Piaget no le importaba si acertaban o no. Le fascinaba escuchar la estructura lógica que armaban para justificar su respuesta. Vamos con el cuarto punto, los mecanismos de aprendizaje. Aquí es donde vuelve a asomarse el biólogo que llevaba dentro. Para Piaget, aprender es pura adaptación biológica. Es como digerir la comida.
Primero tenemos la asimilación, que es cuando la mente agarra algo nuevo y lo mete en las ideas que ya tiene. Imagínense a un bebé que todo se lo lleva a la boca para entender qué es. Pero luego viene la acomodación. Cuando el bebé se encuentra con una pelota gigante que no le cabe en la boca, su mente tiene que cambiar, tiene que ajustarse a esa nueva realidad. Ese juego constante de asimilar y acomodar es lo que llamamos aprendizaje. Llegamos al quinto punto, las famosas etapas del desarrollo cognitivo. Piaget mapeó todo esto en 4 etapas que hoy son legendarias. Arrancamos de 0 a 2 años con la sensoriomotora, donde el bebé es todo sentidos y reflejos. Luego viene la preoperacional hasta los 7 años, donde explota el lenguaje y la imaginación, pero los ojos todavía engañan a la lógica. De los 7 a los 11 años entramos en las operaciones concretas. Aquí ya hay lógica real, pero necesitan tocar las cosas para entenderlas. Y finalmente, de los 11 en adelante, las operaciones formales. Bienvenidos al mundo de las hipótesis, la ciencia y el pensamiento abstracto puro. Y por último, el punto 6. Un legado interminable. De verdad, la capacidad de trabajo de este hombre no tenía sentido. Durante su carrera, produjo y editó más de 14,000 páginas. ¡14,000! Todos los días se levantaba tempranísimo a escribir sin falta, armando y desarmando a sus teorías. Tenía una disciplina que ya quisieran muchos de los escritores más prolíficos de la historia. Era un trabajador que literalmente no paraba. Fundó su propio centro de investigación en Ginebra y atrajo a matemáticos y físicos de todo el planeta solo para debatir con él. Y bueno, nunca perdía el estilo. Siempre lo veías con su clásica pipa, saliendo a caminar por las montañas suizas para aclarar la mente. Un científico que, pase lo que pase, nunca dejó de lado su curiosidad infinita. Y quiero que nos detengamos en esta cita de sus últimos años porque es bellísima. Él decía que su ideal era seguir siendo niño hasta el final. Para Piaget, los niños no eran el borrador de un adulto, eran los verdaderos constructores de la realidad. Él creía firmemente que dejar de asombrarse como un niño era básicamente dejar de estar vivo a nivel intelectual. Bueno, para cerrar, les dejo esta pregunta para que se la lleven dando vueltas en la cabeza. Si ya sabemos que la inteligencia no es solo absorber datos como una esponja, sino que es una adaptación superactiva y constante, ¿qué estamos haciendo con la educación? ¿Cómo deben cambiar nuestras escuelas para de verdad nutrir estas mentes brillantes, en lugar de tratar de llenarlas como si fueran frascos vacíos? Ese es el tremendo desafío que el gran Jean Piaget nos dejó sobre la mesa.